Bueno, muchísimas buenas noches, bienvenido y muchísimas gracias por conectarse en este espacio académico, a todos nuestros asistentes que están conectándose desde Facebook y también a nuestros asistentes que están dentro de la plataforma de la sociedad. Les damos la bienvenida. Vamos a dar unos minutos, segundos mientras se conecta la gente. Vamos rápidamente subiendo el número de asistentes, así que muchísimas gracias por conectarse. Les agradecemos que puedan ustedes colocar preguntas a nuestro speaker en la noche de hoy. En el panel de preguntas pueden levantar pues las manos y solicitar también las preguntas de manera escrita y serán respondidas al final de la charla, así que pueden hacerlo ustedes directamente. Y bueno, ya vamos 73, 74 personas conectadas y rápidamente siguen subiendo los números, así que vamos a esperar un minuto más para darle al doctor ya la entrada a su charla. Gracias por conectarse hoy lunes, finalizando la jornada de ustedes, y gracias por estar comprometidos con este espacio académico. Mi nombre es Angélica García, soy médica, epidemióloga y trabajo para Sanofi, y para mí es un gusto poder estar en este espacio académico con el doctor Blair Ortiz, quien es neurólogo, quien es pediatra, neuropediatra de la Universidad de Antioquia, docente también, y también le encanta el tema de la investigación, y para mí es un placer poderlo presentar en este tema tan relevante acerca de la discapacidad que pueden tener algunos pacientes y pues porque es importante diagnosticar el retardo del desarrollo y la discapacidad intelectual en los pacientes pediátricos. Así que sin más preámbulo, doctor, muy buenas noches, bienvenido. Gracias por su participación y ser el speaker en esta noche. Bueno, muy buenas noches a todos. Vamos entonces a aprovechar este espacio para tratar de resolver una de las preguntas más importantes que tenemos los pediatras, y es ¿qué se sigue luego que se ha hecho el diagnóstico de que un paciente efectivamente tiene un retardo del desarrollo o si tiene una discapacidad intelectual? Para empezar, es muy importante tener en cuenta que el retardo del desarrollo es cuando hay algunos de los aspectos que están involucrados con hitos del desarrollo atrasados en la medida que el niño va creciendo. Y esto solamente viable hasta los 5 años de vida. Hablamos de discapacidad intelectual cuando definitivamente el paciente tiene una problemática para poderse acoplar en algunos de los aspectos de la vida, y que eso implica la adaptación que se hace con el lenguaje y el pensamiento en el entorno. Y se habla de discapacidad intelectual cuando se tienen 5 años o más. Entonces, tengo que mencionarles que como conflicto de intereses estoy haciendo parte del auspicio que nos brinda Sanofi Genzyme esta noche, pero la presentación de esta charla ha sido completamente independiente, y por eso ustedes van a ver que hay una serie de apropiaciones del conocimiento que son completamente individuales de lo que vamos a ver aquí. Dentro del diagnóstico del retardo del desarrollo y de la discapacidad intelectual, se viene una serie de herramientas. Esta es una que nos brinda Sanofi Genzyme, que es una herramienta, una aplicación que se puede bajar al celular. Ustedes pueden escanear en este momento el código QR y sirve para evaluar una serie de enfermedades. No es solamente una, sino varias, que pueden dar discapacidad intelectual y retardo del desarrollo. Digamos que cuando tenemos un paciente, usualmente en consulta externa, que es evaluado por el pediatra, siempre hay dos determinantes que no podemos olvidar. El primero de ellos es el crecimiento, y el segundo es lo que tiene que ver con el desarrollo y eventualmente la capacidad intelectual. Y entonces, para el pediatra es sumamente importante poder tener todas las medidas pondoestaturales para poder clasificar a un paciente. Para empezar, la parte que tiene que ver con problemas del crecimiento, pues entonces los pediatras usualmente evaluamos si definitivamente nos encontramos ante una talla baja. Y esto lo hacemos es mediante la referenciación
en las tablas de crecimiento, ¿cierto? Que están adecuadas por edad y también por el sexo. Cuando reconocemos que hay variantes normales, entonces podemos estar ante una talla baja familiar, que quiere decir que la mamá y el papá son de baja talla y por ende su hijo. O podemos tener un paciente que tiene un retardo constitucional del crecimiento, que quiere decir padres con buena talla, el niño usualmente está en un percentil inferior o incluso por debajo de -2 desviaciones estándar, pero hay la historia familiar de que se adquirió la talla final del adulto luego de un estirón puberal que hizo que se metiera en el rango de la normalidad. Hay causas prenatales de talla baja, como es, por ejemplo, el RCIU, o sea, la restricción del crecimiento inútero, y que muchas veces es producto de enfermedades placentarias, infecciones inútero, como son las del síndrome Storch y teratógenos. Y hay defectos genéticos que pueden ser cromosómicos o metabólicos que pueden llevar a una talla baja prenatal, ¿cierto? Y el pediatra siempre debería de establecer si la talla baja es proporcionada o desproporcionada. Cuando la talla baja es desproporcionada, entonces eso nos lleva a pensar en enfermedad de base que va más allá y que posiblemente va a implicar que tengamos que agudizar el diagnóstico mediante unas pruebas especiales. Cuando la talla baja es desproporcionada y básicamente los miembros, las extremidades son las que están acortadas, debemos de pensar en acondroplasia típica, ¿cierto? La condrodisplasia puntata, que además da síntomas en el desarrollo, porque es una enfermedad peroxisomal. Está la displasia condroectodérmica, displasias diastróficas, condrodisplasia metafisiaria. Y aquí es muy importante reconocer que una de las causas de talla baja desproporcionada con extremidades acortadas es la osteogénesis imperfecta y el raquitismo. Cuando, por el contrario, lo que está más acortado es el tronco, entonces nos metemos a un tipo de enfermedades como la displasia espondiloepifisiaria. Y aquí pues, tenemos que tener en cuenta de que cuando hay afectación del sistema nervioso central, que se manifiesta con retardo del desarrollo, o con una discapacidad intelectual, si ya lo que tenemos es un niño mayor de 5 años, pues debemos de pensar en enfermedades como por ejemplo la mucolipidosis y la mucopolisacaridosis, que son enfermedades de depósito lisosomal. Cuando no hay compromiso de este sistema nervioso central, podemos pensar, por ejemplo, en que la causa de que esa columna esté acortada en su longitud puede ser, por ejemplo, un síndrome de hemivértebras, que lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando hay algunas anomalías cromosómicas. Entonces, luego de nosotros tomar lo que tiene que ver con el peso y la talla, podemos tener cualquiera de los siguientes 5 escenarios. Cuando tenemos un retardo constitucional del crecimiento, lo que vamos a ver es lo siguiente. Arriba a la izquierda ustedes ven como, por ejemplo, lo que es la estatura y el peso se van aumentando en la medida que el muchacho gana edad y cuando llega el estirón puberal ellos se meten a la curva de la normalidad y hacen su estirón. Cuando hay una talla que es baja de causa familiar, pues entonces nosotros tenemos que la talla y el peso son en forma constante, bajos, pero se van aumentando muy cercano al carril más inferior de la normalidad. Y cuando tenemos, por ejemplo, una deficiencia de hormona de crecimiento, tenemos básicamente una talla que se va aplanando, que no sirve, no sigue esta pendiente de crecimiento y solamente se llega a normalizar cuando se inicia el tratamiento con hormona de crecimiento recombinante, ¿cierto? Cuando tenemos estos tres escenarios que nosotros vemos aquí seleccionados con este aro rojo, es cuando podemos pensar que definitivamente nos encontramos ante un paciente que tiene afectación del crecimiento y que es eminentemente relacionado con su capacidad para poder crecer. Pero cuando nosotros tenemos, por ejemplo, que la clasificación puede ser una deficiencia nutricional primaria o una talla baja por enfermedad crónica, nos tenemos que poner a pensar si el paciente tiene afectado el desarrollo o si digamos, en forma complementaria ya tenemos un muchacho grande que tenía un problema concurrente en el que la talla era baja y además se afectó toda la capacidad intelectual.
Esto mismo pasa, por ejemplo, en las cromosomopatías, y aquí tenemos como ejemplo el síndrome de Turner, en la cual hace falta un cromosoma X, los cuales son 45X0, son niñas, y ellas en forma constante tienen una talla y una estatura que son bajas, y cuando llega el estirón puberal no lo hacen. Entonces se constituye una talla baja patológica. Cuando tenemos cualquiera de estas dos curvas que están excluidas del aro rojo, debemos de pensar y debemos de revisar muy bien lo que tiene que ver con el desarrollo. El desarrollo es la adquisición a la edad apropiada de acuerdo al sexo, a la localización geográfica del paciente, que implica que ya debe estar haciendo determinadas adquisiciones. Y a grandes rasgos nosotros debemos de considerar aquí un término que son los desfases. Un desfase quiere decir una adquisición más temprana o más tardía que puede hacer un muchacho de acuerdo a una serie de factores. Vamos a poner un ejemplo para poder concretarlo un poco mejor. Se sabe que, por ejemplo, los niños que viven en la costa o que son, por ejemplo, del Chocó, definitivamente están caminando a los 8 meses de vida. Mientras un niño que, por ejemplo, está en la ciudad, en un apartamento y que tiene adecuada estimulación, puede estar caminando más o menos a los 14 meses o 15 meses de vida. Eso es un desfase sin implicar que haya un retardo del desarrollo. Hay unas variaciones de la normalidad que no tienen carácter patológico y que es importante aclarar en este punto para que podamos saber qué es lo normal y qué es lo anormal. Se puede hacer una pinza manual entre el dedo pulgar y el medio. Estamos aquí diciendo que la mayoría de las veces la pinza se hace en forma entre el índice y el pulgar. Se puede hacer un desplazamiento sentado sobre las nalgas o un gateo de tipo lateral cuando la mayoría de los niños van a hacer un gateo que es cuadrúpedo. Se puede pasar a la bipedestación sin necesidad de gatear. Eso pasa en el 18% de los niños. Se puede hacer un retraso simple de la marcha, donde se puede ver, por ejemplo, que el niño la asume y tiene una fase donde se está como sentando en el aire, y eso puede ser normal. La marcha de puntillas es muy frecuente a los 18 meses, 2 años de vida, y la mayoría de las veces desaparece por el tiempo de los 5 o 6 años. Puede haber un tartamudeo o una espasmofenia fisiológica entre los 2 y los 4 años, y hay una dislalia fisiológica en la cual los niños parecen hablar enredados, que puede ir incluso hasta los 5 años de vida. Todo esto que hemos mencionado es normal y si está aislado no tiene carácter patológico. Hay unos factores de riesgo que nos sirven para aclarar mejor cuál puede ser la causa de aquellos niños que nosotros hemos seleccionado que definitivamente sí están retardados en su desarrollo o que tienen una discapacidad intelectual. Hay unos factores de riesgo biológico como por ejemplo el peso bajo al nacer, menos de 1500 gramos. Es mucho más fuerte este factor o digamos este riesgo si el peso es menor de los 1000 gramos, cuando la edad gestacional es menor de 35 semanas, cuando se es pequeño para la edad gestacional, cuando hay asfixia perinatal, cuando hubo una depresión neonatal, cuando hay un retraso para el inicio de la respiración y cuando hay requerimiento de ventilación mecánica, cuando hay hiperbilirrubinemia, sobre todo expensas de la indirecta o la no conjugada. Cuando al nacer hay una evidencia de difusión neurológica en ese recién nacido, que básicamente se evidencia como que hay una disminución o hay una ausencia de los movimientos espontáneos en forma bilateral. Cuando se ha podido identificar en el tamizaje gestacional de que hay trastornos genéticos, metabólicos o hay una dismorfia importante, ya sea menor o de un órgano mayor. Y cuando hay una historia de infección congénita, ¿cierto? Tiene factor de riesgo psicosocial, en la cual tenemos un niño que, digamos, nace adecuadamente, pero la familia tiene una situación de pobreza sociocultural importante. Cuando se es madre adolescente, cuando la madre tiene algún problema mental, puede ser un problema psiquiátrico. Cuando el progenitor tiene una deficiencia sensorial severa, digamos una sordera propiamente, o una ceguera
que sea legal o sea con agudeza visual que es menor de 20/200, cuando hay abuso, maltrato infantil y cuando los niños están en instituciones en las que tienen que ser cuidados porque sus padres no pueden asumir su crianza. Entonces, cuando nosotros identificamos un paciente que tiene estos factores de riesgo y tenemos a un niño con retardo del desarrollo o con discapacidad intelectual, pues digamos que el asunto es más o menos simple, sencillo y directo. Pero ¿qué pasa cuando definitivamente hemos identificado que hay un retraso del desarrollo o hay una discapacidad intelectual? Pues entonces que tenemos que pensar en enfermedades que son menos frecuentes. Y aquí viene pues este cuadro que organiza en una forma bastante ilustrativa por Nature Reviews, lo que tiene que ver con desórdenes en la estructura que llamamos organogénesis o enfermedad de tejidos conectivos, y a la derecha desórdenes en la fisiología celular, que tiene que ver más con las enfermedades que son de tipo metabólico y genético. Veamos entonces que cuando, por ejemplo, hay problemas en organogénesis, uno de los principales problemas es la hernia diafragmática congénita. Cuando hay problemas sensoriales, y sensoriales entendido como problemas en órganos de los sentidos, podemos tener una sordera no sindromática, que es la mayoría de las veces, o una enfermedad retiniana heredada. Cuando hay problemas en la cognición, entonces aquí tenemos, ya nos metemos en nuestro tema, discapacidad intelectual. Cuando tenemos problemas motores, entonces podemos tener distonías de inicio temprano o distrofia muscular de cintura extremidad. Cuando hay problemas en tejidos conectivos y son del crecimiento, entonces tenemos aquí una talla baja patológica, que ya mencionábamos cuáles son sus principales características. No respondedora a hormona de crecimiento recombinante. Cuando hay problemas en las vías aéreas, entonces tenemos aquí la disquinesia ciliar, cardiovascular, la enfermedad congénita sindromática, las renales, por ejemplo, la nefrolitiasis, nefrocalcinosis. Cuando tenemos problemas en la conducta, es decir, que el comportamiento también es un fenotipo de nuestro paciente, pues una de las principales es el autismo, que en ciertos países puede llegar incluso hasta el 10%. Cuando hay problemas en la neurotransmisión, podemos tener un paciente que tenga una encefalopatía epiléptica y que se pueda manifestar muy temprano como espasmos epilépticos. Cuando hay problemas en el metabolismo, podemos tener los problemas neurometabólicos y los errores congénitos del metabolismo que ya han sido sospechados, ¿cierto? En causas endocrinas encontramos el hiperinsulinismo congénito. Cuando hay problemas en la oncogénesis, podemos tener tumores sólidos. Y cuando hay problemas hematopoyéticos, podemos tener trombocitopenia congénita, falla medular congénita o una inmunodeficiencia primaria. Entonces, vamos a adentrarnos un poquitico más en lo que tiene que ver con la identificación del retardo del desarrollo y de la discapacidad intelectual. Y como ejemplo vamos a tomar una enfermedad que haga un poquito de parte de las dos, o sea, que nos afecte la estructura y que nos afecte la fisiología. Y uno de los mejores modelos son las enfermedades de depósito lisosomal. Vamos a tomar solamente un grupito de estas 50 enfermedades conocidas como mucopolisacaridosis. Y quiero tomarlo a propósito porque por mucho tiempo en Colombia y digamos en Sudamérica se estuvo asumiendo que era una característica normal de ciertos grupos etarios, y traigo aquí a colación el trabajo que hizo el doctor Pachajova y Rodríguez, publicado como efectos congénitos en el arte de las sociedades Tumaco, Toliti y Moche, y que se distribuía básicamente en estos territorios que ustedes ven coloreados en azul y en rojo, y que corresponde a el Valle del Cali, al Cauca, Nariño, Ecuador y parte de Perú. Y resulta que dentro de los instrumentos que se han recolectado, se han podido identificar ciertos rasgos que hacen parte de estas enfermedades, mucopolisacaridosis o MPS, y que son distintivas porque los rasgos hacen pensar básicamente de que se trata de una enfermedad metabólica conservada en forma ancestral y heredada a los descendientes. Esto toma aún más valor cuando vemos que la talla es definitivamente baja y patológica y se asocia a deformidades estructurales. Entonces, cuando no sucede lo normal, como es el caso de las mucopolisacaridosis o las enfermedades de depósito lisosomal, este poco de enzimas que están en esta organela
definitivamente no pueden clivar una serie de moléculas que son grandes y estas moléculas producen una intoxicación celular que finalmente se va a ver como una acumulación de un compuesto indegradable. Y es lo que nosotros vamos a ver en los pacientes. Es esta enfermedad que tomamos como modelo y que ya decíamos, bueno, ¿qué hay detrás de un paciente que tiene un retardo del desarrollo o una discapacidad intelectual y que yo no pude identificar por interrogatorio cuál puede ser la causa? Pues entonces que debemos de pensar en este tipo de enfermedades. Las enfermedades de este tipo, de depósito lisosomal, se heredan en su mayoría en una forma autosómica recesiva. Eso quiere decir que los padres suelen ser portadores, no manifiestan la enfermedad, y yo tengo un 25% de riesgo de ser afectado, un 50% de ser portador sano y un 25% de ser sano y no portador. Muy poquitas veces estas enfermedades son ligadas al X y de ahí pues que la puedan expresar sobre todo los hombres. Se llama enfermedad ligada al X recesivo, en la cual hay un riesgo de un 25% de ser un niño afectado, hay un 25% de ser una mujer portadora sana y un 50% de ser un niño sano y una niña sana. Solamente el síndrome de Hunter o MPS2 se hereda de esta forma. Esas enfermedades se conocen como enfermedades multisistémicas porque afectan a todos los sistemas. Y, digamos, en palabras de las personas que lideran la investigación en estas enfermedades, se llaman y ya han venido siendo reconocidas como enfermedades pediátricas sistémicas o enfermedades pediátricas tóxicas sistémicas. Y lo de tóxico es debido a que afectan a todos los órganos. De ahí que sea una de las principales razones para poder pensar de que no se trata de una enfermedad de moléculas pequeñas, como por ejemplo una hiperglicemia no cetósica, que es una enfermedad que tiene una elevación exageradísima de glicina y que difunde muy bien las membranas en todas partes y por eso va a afectar esencialmente al cerebro. Estas enfermedades, que son enfermedades pediátricas sistémicas, como la mucopolisacaridosis, afectan mucho la talla. De ahí que decíamos que cuando un paciente tenga una talla baja patológica y además asocie otras alteraciones en su desarrollo o en su capacidad intelectual, debamos de pensar en mucopolisacaridosis o enfermedades de depósito lisosomal. Hay una evolución clásica que lleva a que la talla sea definitivamente muy baja, pero también hay variantes que son más atenuadas. Muchas de las mucopolisacaridosis y muchas de las enfermedades de depósito lisosomal provocan una afectación del sistema nervioso, porque tienen un mucopolisacárido que pasa al sistema nervioso, generalmente es el heparansulfato, y produce una alteración en el nervio óptico, en la médula espinal, son capaces de producir síndrome de túnel carpiano, dolor neuropático y afectación auditiva. Lo cierto es que hoy en día se sabe que muchas de estas enfermedades que no tienen acumulación de paransulfato llegan a producir enfermedad neurológica periférica porque a este nivel provocan acumulación e intoxicación de las células en esta parte. Los pacientes que tienen enfermedades de depósito lisosomal pueden tener desde temprana edad una afectación de la silla turca. Entonces arriba vemos cómo es la silla turca de un paciente sano en los rayos X laterales de cráneo, mientras que en la parte de abajo vemos cómo la silla turca asume una posición mucho más alargada, que pierde esa convexidad y se llama una silla turca en J. A nivel de cráneo podemos ver unas alteraciones bien llamativas. Nosotros tenemos en estas dos imágenes digamos, radiografías que son patológicas, porque miren que tiene esta forma de huesos craneales en plata martillada, o a veces pueden incluso llegar a remediar la sarcoidosis con imágenes ensacabucados. También se puede ver en hidrocefalias. Los pacientes que tienen enfermedades de depósito lisosomal y los que tienen MPS pueden tener una macrocefalia no familiar y patológica. En el tórax se pueden ver costillas en forma de remo, eso quiere decir que a su derecha ustedes ven costillas que están horizontalizadas y que son anchas, ¿cierto? Pierden como
como ese estilo redondeado de las costillas normales. Miren que a la izquierda tenemos un paciente sano, donde vemos que la columna está bien, las costillas tienen su forma típica y el corazón está bien, mientras que en el paciente con este tipo de enfermedades, MPS, tenemos escoliosis, tenemos deformidades costales y además podemos ver incluso cardiomegalia, y eso es porque estas enfermedades afectan mucho las válvulas cardíacas y el mismo tejido cardíaco, el músculo cardíaco. Y esta flecha, la parte de abajo, está señalando esa normalidad tan importante que le provocan a la clavícula, es básicamente la alteración en su osificación endocondral y la alteración para que pueda elongarse lo suficiente, adquiriendo esta forma acortada. Podemos ver en el lado izquierdo, en un paciente normal, cómo son los cuerpos vertebrales, que tienden a ser más o menos todos de la misma altura y de diámetro transverso, pero en el paciente con MPS vemos una variación muy importante y además vemos una forma como en bala de algunas de los cuerpos vertebrales, que hace que reciba el nombre de platispondilia, ¿cierto? Aunado a esto, vemos aquí pues un aumento de la hiperlordosis que es patológico. En la pelvis podemos ver, por ejemplo, que se pierde las relaciones normales coxofemorales y se puede llegar incluso a los límites de una subluxación y luxación de la cabeza del fémur. Además, los alerones del isquion pierden esta forma redondeada y aparecen, por el contrario, festoneados. Aquí, para mostrar pues cómo en el paciente de la izquierda, que es normal, hay una adecuada relación en estas curvaturas, mientras que en el paciente que tenga enfermedad de depósito lisosomal con afectación ósea, que son la mayoría, pues vamos a ver una pérdida de las relaciones estructurales. En las extremidades hay una afectación muy grande, porque ya decíamos que estas enfermedades provocan talla baja desproporcionada, esto es que hay una displasia espondiloepificiaria, entonces las extremidades aparecen más largas, pero no por aparecer más largas es que no estén afectadas. Vemos, por ejemplo, aquí un paciente a la izquierda, control, un niño normal, y al lado derecho vemos, por ejemplo, un acortamiento del antebrazo, básicamente porque hay una ausencia de osificación del extremo distal de estos huesos. ¿Y qué diremos, por ejemplo, del carpo y de las manos? Miren, por ejemplo, en el paciente sano, cómo hay una osificación que se va haciendo de acuerdo pues a las tablas de Grulich y Pyle, pero en el paciente afectado, como es el de la derecha, el carpo casi que está ausente, no está osificado, y hay un carpo en el cual se ven unos extremos proximales que son como agudos, en cambio los distales son engrosados y son anchos. La osificación del carpo en los pacientes con estas enfermedades aparece en forma muy tardía, y eso hace que haya una hipoplasia de toda la muñeca, ¿cierto? Miren la comparación que hay aquí en el paciente sano de la izquierda y en el afectado del lado derecho. Además, hay una forma bien importante en esta mano, porque es una mano en garra. Y esta mano en garra no es producto de una lesión del nervio cubital, sino que es producto de una acumulación de MPS a nivel articular. Eso hace que haya una limitación funcional y que eventualmente puedan aparecer otros problemas, como por ejemplo un síndrome del túnel carpiano o un síndrome del túnel terciano. Para ir concretando entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ante ese paciente que tiene retardo del desarrollo, que tiene discapacidad intelectual y que además tiene una alteración de la talla, o que puede tener una alteración de la talla? Pues hay unas pruebas médicas que son del resorte del pediatra y que constan, por ejemplo, en identificar si puede o no tener un desorden numérico o estructural cromosómico, que puede ser descartado mediante un cariotipo. Para el retardo del desarrollo y la discapacidad intelectual moderada severa es imprescindible contar con un electroencefalograma, así el paciente no tenga crisis epilépticas, informa bastante de la actividad de fondo y puede llegar a seleccionar un grupo importante de enfermedades
que puede dar retardo del desarrollo y discapacidad intelectual. Es muy importante que en todo paciente con retardo del desarrollo no explicado, moderado y severo o con discapacidad intelectual, tengamos una imagen de resonancia cerebral para los menores de 12 años debe ser bajo anestesia general y se debe utilizar la anestesia siempre y cuando el paciente no sea colaborador. Es importante tener en cuenta la audiometría. Cuando digo aquí audiometría, no solamente la audiometría tonal, porque a veces los pacientes cuando tienen este retardo del desarrollo asocian con frecuencia problemas en su conducta, entonces son, por ejemplo, hiperactivos o tienen propiamente un trastorno de conducta. Y esto amerita descartar una hipoacusia, que puede ser leve o puede ir hasta una sordera. En los niños menores siempre consideramos los potenciales evocados auditivos, consideramos también la impedanciometría acústica y las emisiones otoacústicas. Y en el niño que es colaborador, pues consideramos la audiometría tonal. Cuando no es fácil hacerlo por medio de audiometría tonal, podemos considerar una audiometría que sea con refuerzo visual. Cuando no identificamos bien la causa, a partir de los estudios que ya hemos mencionado antes, el cariotipo y la resonancia cerebral y la audiometría, pues entonces tenemos que irnos a pedir unos estudios que son de mayor precisión, como son los estudios para los errores innatos de metabolismo. Esto incluye las pruebas de bioquímica básica, como son el ácido láctico, el amonio, el ácido úrico, la glucosa, los gases arteriales, el uroanálisis, las transaminasas, la creatinfoboquinasa, el hemograma, la sedimentación, sino también incluye los aminoácidos en sangre y los ácidos orgánicos en orina. Con esto podemos tener una apreciación bien completa de lo que pueden ser ciertos errores innatos de metabolismo. Hay que considerar la CPK total en aquellos pacientes que tienen un retardo del desarrollo motor grueso bien importante y en aquellos que encontramos una hipotonía periférica, que quiere decir una disminución del tono muscular con reflejos que están disminuidos o abolidos y que el sensorio está eventualmente preservado. En algunos pacientes es incluso necesario considerar el electrodiagnóstico con electromiografía y neuroconducción de las cuatro extremidades. Y como mencionábamos aquí en esta diapositiva, entre los estudios para los errores innatos de metabolismo hay que considerar la evaluación para enfermedades de depósito lisosomal y que se va a hacer básicamente a partir de estudios en orina, identificando mediante electroforesis los MPS y cuantificándolos para poder tener, digamos, un perfil que nos ayude a sospechar cierto tipo de mucopolisacaridosis o nos vamos directamente al dosaje enzimático. Entonces, ustedes ven que una vez nosotros nos enfrentamos a este paciente que tiene un retardo del desarrollo o una discapacidad intelectual y que además tiene talla baja, pues entonces que estos pacientes muchas veces tienen una odisea porque pasan por muchos especialistas, el pediatra, el genetista, el cardiólogo, el oftalmólogo, el neurólogo, el nutricionista, pero que eventualmente la idea es que mediante el interés por encontrar el diagnóstico preciso de este paciente, podamos dar con su diagnóstico. Y Sanofi Janssen, pues esta noche nos brinda la oportunidad de que si nosotros tenemos un paciente que tenga un retardo del desarrollo global, una discapacidad intelectual y puede o no tener asociado un problema en el crecimiento, pues entonces que por medio de esta aplicación se pueda hacer el estudio de dosaje enzimático en esos pacientes que pueden tener una enfermedad de depósito lisosomal. Entonces, esto era lo que yo traía esta noche y les doy la bienvenida con la sección de preguntas. Muchas gracias. Doctor Blair, muchísimas gracias por su presentación y tenemos varias preguntas desde Facebook y también acá los asistentes que se conectan por la plataforma y vamos a dar respuesta y bueno, dicen, esas tablas de las curvas son ciertas, pero hay que esperar hasta cierta edad, 18 años, y entonces no sirven para el diagnóstico temprano y por lo tanto actuar. Sí, mira, la interpretación de las tablas tiene que ser, digamos, en una forma muy sensata, porque aunque todas estas medidas de clasificación ayudan para poder entender qué es lo que está pasando en un paciente, tiene que hacerse en una forma individual. Entonces, te voy a poner un ejemplo. Un paciente que yo vengo viendo y tiene un retardo constitucional de crecimiento. Sus padres tienen una talla que es normal,
pero él definitivamente está pequeño. Si yo veo que en algún momento su estatura tiende a aplanarse, pues entonces yo debo de presumir de que hay una enfermedad que no es compatible con un retardo constitucional de crecimiento. Y en ese momento, pues debo de pensar en otras enfermedades. Es muy importante que cuando nos estamos ubicando ante pacientes que, por ejemplo, tienen un crecimiento que definitivamente se sale de la curva, que no está siguiendo la pendiente, que no está pegadito al límite inferior de menos 2 desviaciones estándar, pues que podemos estar ante un paciente que tiene una enfermedad sistémica. Y especialmente las dos curvas que son de más cuidado son cuando hay una enfermedad crónica, porque el paciente con enfermedad crónica tiene enfermedad en cierto momento que puede ser reconocida o no, y en ese momento su crecimiento pierde la curva de crecimiento, pierde esa pendiente. Ahí podemos estar ante una enfermedad sistémica. Y la segunda es cuando el paciente desde el principio no crece bien. Y podemos decir que desde el principio es a partir de los 2 años de vida, porque muchas de estas enfermedades que son cromosómicas o que son metabólicas solamente van a ser una expresión florida a partir de los 2 años de vida. Ok, doctor, muchísimas gracias. Hay una pregunta, dice, ¿cómo hacen en relación a los costos de los estudios para intentar identificar la causa? ¿Cuáles serían los estudios básicos que puedan llevarse a cabo, que sean orientadores de la etiología? Sí, digamos dentro del PBS, el Plan Básico de Salud, nosotros tenemos casi todos los estudios. Solamente los ácidos orgánicos son MIPRES, pero nosotros podemos pedir toda la bioquímica de sangre, de orina y los aminoácidos séricos, y los vamos a encontrar sin dificultad como PBS. Los ácidos orgánicos deben de hacerse por el MIPRES y el dosaje enzimático también es PBS. Nosotros podemos pedir, por ejemplo, dosaje enzimático para MPS1, MPS2, MPS3, el que tú estés pensando. Digamos que una forma útil de pensar cuál es la enzima involucrada es mirar si tiene talla baja patológica y si tiene afectación del sistema nervioso central, que ya decíamos que es cuando hay retardo del desarrollo o una discapacidad intelectual. Los que dan discapacidad intelectual y retardo del desarrollo son el MPC1, el MPC2, los MPC3, el MPS7 y el MPS9. El resto están casi siempre exentos de compromiso del sistema nervioso y de ahí que sean pues básicamente muchachos que tienen una talla baja patológica. Ok, doctor, en Facebook también nos están preguntando, buenas noches, mi niña tiene un déficit de integración sensorial, ¿hay algún tratamiento recomendado? El déficit de integración sensorial es básicamente una diferencia que se interpreta como una normalidad para poder relacionarse con el entorno, para poder comunicarse, a veces hay una especial sensibilidad con ciertas texturas. Cuando solamente esto es lo que está involucrado sin afectación de la talla y cuando la capacidad intelectual es normal, es probable que sea solamente algo de tipo del desarrollo, o sea, trastorno de integración sensorial, pero se asocia la talla, hay retardo del desarrollo, hay problemas en la comunicación, vale la pena plantear la posibilidad de una enfermedad metabólica. Y los estudios son los que mencionábamos antes. Ok, doctor, gracias. En Facebook también preguntan, la pregunta, en Colombia el seguimiento en los 2 primeros años de vida tiene un seguimiento con medición de curvas de crecimiento como lo recomienda la OMS, es decir, en los primeros 6 meses y después de cada 2 meses y de 1 a los 2 años cada 4 meses. Porque en México hay muy pocos lugares donde llevamos esta estrategia y mencionaban, es que estaban mencionando también, hacían un comentario de la importancia, es un comentario bien largo, entonces estoy tratando como de sintetizarlo y están hablando acerca de, hay una serie de indicaciones básicas que pueden hacer en un niño que nació en buen estado, es decir, sin asfixia, sin nada, de ningún compromiso. En relación al cargado, están hablando que el niño permanece mucho tiempo en cuna y desarrolla hipertonía de músculos de la escápula, este es un comentario, así como a plaquicefalia. Sí. Y hablan, pues, es un comentario bien, bien largo y dice,
Y así como plaquicefalia, además en grupo grande de estos niños a los 3 meses presentan el signo de finista y atrapamiento en moro. Por eso el cargado en canguro y sentado a apoyo de la espalda del pecho de la madre ayuda a la estimulación visual, auditiva, olfativa y de un apoyo del contacto con la cadera de los niños con hipoplasia o displasias leves. Doctor, si tiene algún Sí, comentario acerca de este comentario. hay una causa de retardo del desarrollo y eventualmente pues discapacidad intelectual que es la privación sociocultural. ¿Qué quiere decir eso? Son niños que pueden estar exentos de ciertos estímulos que definitivamente son importantes. Por ejemplo, estar en el piso, hacer rolados, agarrar las cosas, llevárselas a la boca, ¿cierto? Pero lo que sí es cierto es que un niño bajo estas condiciones no puede desarrollar espasticidad, ¿cierto? Ni puede asociar alteraciones posturales, porque entonces ya estaríamos enfrentados a un niño que seguramente tiene enfermedad del sistema nervioso central. Esto es el encéfalo y la médula espinal, ¿cierto? Y hay un sinnúmero de entidades que pueden explicar eso. Lo que hacían notar en el comentario es totalmente cierto, o sea, la interacción madre-hijo es imprescindible y es uno de los valores que ha resaltado la Sociedad Colombiana de Pediatría y es ese contacto piel a piel que es bien enriquecedor y que estimula el desarrollo. Entonces, básicamente, un niño desde que se sienta querido y cuidado no tiene que tener mayor estimulación y no debería nunca desarrollar un atraso en el desarrollo ni en su talla. Y si es así, necesita ir donde el pediatra para que considere de estas causas que son menos frecuentes, menos visibles para poderse estudiar. Me están llegando varias preguntas. Dicen, en cuanto al trastorno del crecimiento, ¿cobra importancia la velocidad de crecimiento con las tablas que idealmente deben pertenecer a cada país? En su experiencia, ¿qué tan temprano se puede sospechar MPS? Bueno, las MPS tienen una serie de signos que son patognomónicos, pero realmente las enfermedades no tienen signos clásicos o signos que siempre se vayan a presentar en todos los pacientes. El principal en las MPS suele ser los problemas del lenguaje, los problemas relacionados con la disminución de la capacidad auditiva, los problemas para poder aprender y eventualmente llega a ser bien importante lo que tiene que ver con el crecimiento. Los pacientes con MPS de fenotipo severo, usualmente la talla está bien acortada a los 5 o 6 años de vida. Y en ese momento es que se prenden como las alarmas para el pediatra, donde él ya piensa que definitivamente ese niño no se acopla a ninguna de las curvas que nosotros veíamos en el crecimiento y que eventualmente pues tienen como una resolución o un estudio que nos diseñen, ¿cierto? Entonces, la idea es que el pediatra, antes de que el niño definitivamente tenga una talla baja patológica, estamos hablando de tener 5 años y medir 70 centímetros, eso es bien patológico, ¿cierto? La idea es que el pediatra, antes de ver el niño bien acortado en su talla, desde el principio mire cómo está la adquisición del lenguaje. Habla, no habla, es que no está escuchando. Tiene unos rasgos fenotípicos que no son familiares. A la señora además le parece que es rarito, ¿cierto? Estamos aquí hablando del 80% de las veces que hay un MPS. Hay fenotipos que son atenuados y donde cobra vital importancia que el pediatra esté más pendiente del desarrollo, porque la parte somática, la parte de crecimiento va a estar menos afectada. Ok, doctor. Gracias. Mencionan, ¿tienen alguna prueba estandarizada para la detección precoz del retraso de desarrollo? En Argentina contamos con PRUNAPE. En Colombia nosotros contamos con dos estrategias al menos, que son la consulta de atención integral para la infancia y también las consultas de crecimiento y desarrollo con el médico general. Nosotros en Colombia tenemos acceso sin necesidad de remisiones ni interconsultas por el pediatra. Es una ley que deberíamos conocer, es un deber y un derecho al que podríamos acceder conociendo que el pediatra es realmente el médico de los niños y que si no, un médico general bien interesado y bien acucioso, pues debería hacer lo mínimo por detectar las alteraciones en el crecimiento y en el desarrollo. Nosotros en Colombia tenemos la escala abreviada del desarrollo, que está impartida por el ICBF y que es una excelente herramienta
y que básicamente dice que cuando hay un ítem que se salga de la normativa o cuando hayan varios, pues entonces ese pediatra, ese médico general, ese pediatra, debe de plantear una evaluación más profunda en ese paciente que ya se está asumiendo con problemas en el desarrollo. Gracias, doctor. Mencionan una pregunta. El diagnóstico de la discapacidad intelectual finalmente se realiza por neuropsicodiagnóstico y en base a enfocar el tratamiento. La búsqueda de la causa de la discapacidad con examen físico normal y sin antecedentes, ¿le parece que vale la pena? Algunas veces digamos, el fenotipo del paciente, que puede incluir solamente, digamos, la discapacidad intelectual, puede esconder enfermedades raras. Te voy a poner el mejor ejemplo. El mejor ejemplo es que la principal causa de discapacidad intelectual suele ser la pérdida de la función en un gen que debería funcionar normal. Es decir, hoy en día se sabe que la mayor parte de esas discapacidades intelectuales que son idiopáticas resultan ser mutaciones, ganancias o de lesiones en el DNA que está codificando para el paciente. Entonces, sí debemos ir más allá. La respuesta es sí debemos ir más allá, porque siempre hay que tratar de aclarar cuál es la causa de la discapacidad intelectual. El principal determinante de la inteligencia de un niño es la inteligencia de los padres, ¿cierto? Entonces es muy notorio que si el niño, por ejemplo, tiene un retardo del desarrollo y tiene discapacidad intelectual, ese niño necesita una búsqueda. Y esa búsqueda inicia, por ejemplo, con comprobar la audiometría, con la resonancia cerebral, con verificar en la evaluación neuropsicológica cuáles son los aspectos, digamos, los aspectos que están caídos en capacidad intelectual. Y vale la pena también mirar, de acuerdo a ese perfil, qué enfermedad me puede dar eso. Por ejemplo, si yo tengo un niño que tiene una caída en lenguaje sobre todo y un poco menos en social, siempre voy a pensar de que hay una enfermedad que sobre todo me está afectando lo que tiene que ver con la capacidad de comunicación, ¿cierto? El lenguaje receptivo y el lenguaje expresivo. Eso me lo puede dar a mí una sordera, una hipoacusia, me lo puede dar una encefalopatía del desarrollo, me lo puede dar una discapacidad intelectual, me lo puede dar una enfermedad metabólica, por ejemplo la fenilcetonuria, me lo puede dar una enfermedad de depósito lisosomal, una MPS atenuada. Entonces, siempre se debe buscar la causa. Ahora bien, solamente el 30% de los pacientes que se evalúen con este perfil que comentaba en nuestro asistente, le vamos a poder encontrar la causa, pero eso no quiere decir de que debamos de dejar de hacer la búsqueda sistemática. Doctor, gracias y excelente pues, dato. Dice, en la talla baja por deficiencia de hormona de crecimiento, el sistema de salud asume el costo de la terapia de reemplazos. Sí, sí lo asume, claro. Cuando hay una talla baja por deficiencia de la hormona de crecimiento, primero hay una serie de estudios diagnósticos que implican, por ejemplo, el reto con clonidina, a veces se hace con otro tipo de medicamentos como vasopresina, pero debe de constar que definitivamente ante este estímulo con estos medicamentos hay una segregación endógena poderosa de la hormona de crecimiento, o sea, bien importante para la hormona de crecimiento. Si este no es el caso, entonces estamos ante un paciente que tiene deficiencia de hormona de crecimiento y el sistema de salud lo provee. Doctor, gracias por la claridad. El resto son como comentarios que están haciendo también a su charla, doctor. Más preguntas no veo por acá, son comentarios. Creo que podríamos dar, ya siendo las 8:19, podríamos ya dar finalización a su charla. Doctor, muchísimas gracias por su participación, gracias por su charla tan puntual. Y creo que nos sirve para orientarnos en la búsqueda de estos pacientes y que no pasen desapercibidos. Y de verdad que yo aprendí un montón con esta charla. Gracias, doctor, y estamos en contacto. Entonces ya comenzamos a recibir felicitaciones por su charla, excelente charla, doctor. Les agradecemos a las personas que están conectadas en Facebook. Va a estar también la charla conectada, colgada después en la plataforma, así que ustedes van a poder acceder, quienes pudieron acceder a la charla y poderla replicar.
Así que muchísimas gracias, doctor, y esperamos estar en otro espacio académico con la sociedad. Muchísimas gracias a todos los asistentes y que tengan muy buena noche. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Pediatría y a Sanofi Janssen que auspicia estos espacios para poder entrar un poco más en lo que son las bases de la práctica de la medicina y de la pediatría. Muchas gracias.